Nadie esperaba que una simple molestia física se convirtiera en una advertencia con eco institucional. Pero en el Real Madrid las cosas nunca son simples, y mucho menos cuando Florentino Pérez decide hablar sin levantar la voz. Todo empezó como empiezan casi siempre estas historias, con rumores discretos, gestos extraños en el campo, una venda que aparece y desaparece, y esa sensación incómoda de que alguien no está contando toda la verdad. Jude Bellingham, la joya inglesa que llegó al club como si fuera una inversión segura para la próxima década, había decidido jugar con fuego. Y en Madrid, el fuego no se apaga con excusas. Para entender por qué este episodio ha generado tanto ruido, hay que entender primero el contexto. El Real Madrid no es solo un club de fútbol. Es una institución con memoria, con jerarquías muy marcadas y con una forma particular de gestionar el poder. Florentino Pérez no es un presidente al uso. No grita en ruedas de prensa, ni filtra mensajes por terceros. Su estilo es otro, más quirúrgico, más frío, más de despacho silencioso donde cada palabra pesa como un contrato millonario. Cuando Florentino castiga, no lo hace para humillar. Lo hace para dejar claro quién manda y porque las reglas existen. Jude Bellingham llegó al Real Madrid rodeado de expectativas que habrían aplastado a cualquier jugador normal. Joven, talentoso, carismático, con un liderazgo impropio de su edad y una capacidad para aparecer en los momentos decisivos que enamoró al Bernabéu desde el primer partido. No necesitó periodo de adaptación ni discursos grandilocuentes. Simplemente jugó, marcó goles, levantó al estadio y se ganó algo que en Madrid es más valioso que cualquier cláusula: el cariño inmediato de la grada. Pero ese cariño tiene una letra pequeña que muchos olvidan. En el Real Madrid se puede perdonar un mal partido, incluso una mala temporada. Lo que no se perdona es la deslealtad institucional. El problema no fue la lesión en sí. Las lesiones forman parte del fútbol, y nadie en su sano juicio puede culpar a un jugador por sentir dolor. El problema fue la decisión consciente de ocultarla, de seguir jugando sin informar plenamente a los servicios médicos del club, de priorizar la imagen, la continuidad, el deseo de estar siempre en el 11, por encima de un protocolo que existe para proteger al jugador y al equipo. Puede sonar exagerado, pero en un club como el Real Madrid eso se interpreta como una falta grave. No porque se dude del compromiso del futbolista, sino porque se rompe una cadena de confianza que es sagrada. Desde dentro del club se empezó a notar algo raro. Bellingham no estaba al 100%. Sus movimientos eran menos explosivos, su lenguaje corporal había cambiado y los informes internos no cuadraban con lo que se veía en el campo. Los médicos sospechaban, el cuerpo técnico preguntaba, pero la respuesta era siempre la misma. Todo bien, molestias normales. Nada preocupante. Hasta que dejó de ser creíble. Aquí es donde entra Florentino. No de manera teatral ni con un comunicado incendiario. Entra como suele hacerlo, recopilando información, escuchando a todas las partes y esperando el momento exacto para intervenir. Cuando lo hace, no hay margen para la confusión. La advertencia fue clara, directa y, sobre todo, privada. Porque Florentino entiende algo que muchos dirigentes olvidan. Las lecciones más duras no se dan delante de las cámaras. El mensaje fue sencillo pero contundente. En el Real Madrid no se juega a escondidas. No se toman decisiones individuales que afecten al patrimonio del club, porque eso es lo que es un jugador como Bellingham para la institución, un patrimonio deportivo, económico y simbólico. Ocultar una lesión no es un acto heroico ni una muestra de compromiso extremo. Es una imprudencia que puede costar meses de recuperación, millones de euros y un daño deportivo irreparable. El castigo no fue espectacular, pero sí significativo. Ajustes en los minutos, una supervisión médica mucho más estricta y sobre todo una pérdida temporal de ese estatus intocable que parecía haber ganado tan rápido. En el Real Madrid, los privilegios no se regalan, se mantienen. Y para mantenerlos hay que cumplir las normas incluso cuando nadie está mirando. Lo interesante de esta historia no es solo el castigo, sino la advertencia. Porque Florentino no habló solo para Bellingham, habló para todo el vestuario. Para los veteranos que creen que ya lo han visto todo y para los jóvenes que llegan pensando que el talento lo justifica todo. El mensaje fue institucional, casi filosófico. El Real Madrid está por encima de cualquier nombre, incluso de los que venden camisetas como churros y protagonizan portadas internacionales. Hay quien ha querido pintar este episodio como un choque de egos. Nada más lejos de la realidad. Bellingham no actuó por soberbia. Actuó por presión. La presión de rendir siempre, de no fallar, de ser el líder cuando apenas ha cumplido los 20.
Esa presión que convierte una molestia en un secreto y un silencio en una bomba de relojería. Florentino lo sabe. Y precisamente por eso decidió cortar el problema de raíz. El fútbol moderno habla mucho de datos, de métricas, de ciencia aplicada al rendimiento. Pero hay una variable que no aparece en ningún gráfico y que en el Real Madrid sigue siendo fundamental: la confianza. Cuando un jugador oculta información médica, esa confianza se resquebraja. No solo entre el club y el futbolista, sino entre el vestuario y el cuerpo técnico. Porque si uno lo hace, otros pueden sentirse legitimados para hacerlo. Y entonces el control se pierde. La reacción de Bellingham fue, según fuentes cercanas, madura. Reconoció el error, entendió la dimensión del problema y aceptó las consecuencias. No hubo excusas ni dramatismos. Solo una lección aprendida antes de que el error fuera irreversible. Y eso, en cierto modo, habla bien de él. Porque cometer errores es humano. Repetirlos por orgullo es otra cosa. Este episodio también sirve para desmontar un mito muy extendido: el del presidente distante, desconectado del día a día deportivo. Florentino puede no estar en el vestuario antes de los partidos, pero está en todo lo demás. Sabe lo que pasa, quién toma decisiones y cuando alguien se sale del carril. Y cuando actúa, lo hace con una mezcla de frialdad y visión a largo plazo que pocos dirigentes tienen. No es la primera vez que el club vive una situación así. La historia del Real Madrid está llena de talentos inmensos que chocaron con la institución por creer que podían ir por libre. Algunos aprendieron, otros se fueron. La diferencia es que Bellingham está a tiempo de escribir la mejor versión de esa historia. La del jugador que entiende dónde está, quien manda y porque ciertas normas no son negociables. Y si ya estás flipando con cómo se manejan estas cosas en los despachos del fútbol de élite, suscríbete al canal, porque lo que viene después suele ser aún más revelador que lo que se ve 90 minutos sobre el césped. Desde fuera puede parecer exagerado montar tanto revuelo por una lesión ocultada. Pero en la élite, los detalles lo son todo. Un músculo maltratado hoy es una rotura grave mañana. Un mes de baja se convierte en 3. Y un jugador clave desaparece en el momento decisivo de la temporada. El Real Madrid no puede permitirse eso. No por falta de dinero, sino por cultura competitiva. Aquí se juega para ganar siempre. Y para ganar siempre hay que minimizar riesgos. La advertencia de Florentino también tiene una lectura estratégica. El club está construyendo un proyecto a largo plazo basado en jóvenes talentos: Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni. Todos ellos son piezas de un puzzle que debe encajar durante años. Permitir que uno de ellos actúe al margen de los protocolos sería abrir una grieta peligrosa. Hoy es una lesión. Mañana puede ser otra cosa. Hay algo casi pedagógico en la forma en que el Real Madrid gestiona estas crisis internas. No se airean, no se dramatizan, pero tampoco se esconden debajo de la alfombra. Se resuelven con mensajes claros y consecuencias proporcionales. Eso es lo que ha pasado aquí. Un aviso serio, una corrección a tiempo y una oportunidad para crecer. El propio Bellingham ha seguido mostrando en el campo que su compromiso no está en duda. Corre, lucha, asume responsabilidades. Pero ahora lo hace con una conciencia distinta. Sabe que el club confía en él, pero que esa confianza tiene límites. Y eso, lejos de debilitarlo, puede hacerlo mejor jugador. Porque el talento sin disciplina es solo una promesa. Y en Madrid las promesas se convierten en exigencias muy rápido. Este tipo de episodios rara vez se cuentan con todo detalle. Quedan diluidos entre partidos, goles y debates arbitrales. Pero son los que explican por qué el Real Madrid sigue siendo lo que es. Una máquina competitiva que no depende de un solo nombre. Una institución que ha sobrevivido a generaciones de estrellas porque siempre ha tenido claro algo fundamental. El escudo está por encima del dorsal. También hay una lectura más incómoda. La del fútbol como industria que empuja a los jugadores a esconder el dolor. A jugar lesionados por miedo a perder el puesto, el foco, el protagonismo. Bellingham no es una excepción. Es un síntoma. Y aquí el Real Madrid ha decidido marcar una línea roja. Jugar sí, engañar no. Dale al botón de suscribirte, porque este tipo de historias no suelen contarse así, y mucho menos cuando afectan a los nombres propios que dominan las portadas. La reacción de la afición ha sido variada. Algunos entienden la postura del club y aplauden la firmeza. Otros creen que se ha sido demasiado duro con un jugador que solo quería ayudar al equipo. Ambas posturas tienen parte de razón. Pero el fútbol profesional no se gestiona con emociones, sino con estructuras. Y la estructura del Real Madrid es clara desde hace décadas.
Florentino no necesita levantar la voz para imponer respeto. Su autoridad no viene del cargo, sino de los resultados. De las Copas de Europa, de los proyectos que se reinventan, de la capacidad para anticiparse los problemas antes de que exploten. Esta advertencia a Bellingham es un ejemplo más de esa forma de gobernar. Silenciosa, firme y efectiva. El futuro dirá si este episodio queda como una simple anécdota o como un punto de inflexión en la carrera del inglés. Todo apunta a lo segundo. Porque aprender pronto suele evitar errores más graves después. Y porque Bellingham, más allá del ruido, parece tener algo que no todos los talentos poseen. Capacidad de escucha. Al final, esta historia no va solo de una lesión ocultada. Va de poder, de confianza, de normas y de cómo se gestiona el éxito cuando llega demasiado rápido. Va de un presidente que sigue marcando el rumbo sin necesidad de titulares estridentes. Y de un jugador que ha entendido que en el Real Madrid no basta con ser bueno. Hay que ser responsable. El desenlace es potente precisamente porque no hay drama. No hay ruptura, no hay guerra, no hay comunicados incendiarios. Hay una advertencia, un aprendizaje y un camino que sigue. Así funcionan las cosas cuando una institución es más grande que cualquier ego. Y mientras el balón sigue rodando y los focos apuntan a otros temas, esta lección queda grabada en la memoria del vestuario. Aquí no se juega a escondidas. Aquí se juega de cara. Porque en el Real Madrid, incluso el silencio tiene consecuencias. Porque cuando se dice que en el Real Madrid incluso el silencio tiene consecuencias, no es una frase bonita para cerrar un relato, es una descripción bastante literal de cómo funciona la maquinaria interna del club. El silencio de Bellingham, ese decidir no contar toda la verdad médica, no generó un terremoto visible, pero se activó una serie de mecanismos internos que rara vez trascienden al gran público. Reuniones discretas, informes cruzados, conversaciones que no salen en ningún medio pero que pesan más que 100 tertulias nocturnas. El club necesitaba entender no solo qué lesión había, sino porque se había ocultado, sobre todo, se podía volver a ocurrir. Dentro del cuerpo médico hubo una sensación agridulce. Por un lado, la satisfacción de haber detectado a tiempo que algo no cuadraba. Por otro, la preocupación lógica de saber que un jugador clave había estado forzando sin supervisión completa. En la élite, los médicos no son simples sanadores, son gestores de riesgos. Cada minuto que un futbolista juega lesionado es una apuesta contra el futuro inmediato del equipo. Y esa apuesta no la puede hacer un jugador por su cuenta, por muy importante que sea. El cuerpo técnico también tomó nota. No desde el enfado, sino desde la responsabilidad. Porque cuando un jugador no comunica una lesión, el entrenador prepara partidos con información incompleta. Planifica esfuerzos, presiones, cambios y ritmos sin conocer todas las variables. Es como pilotar un avión con un sensor averiado. Puede que no pase nada, pero si pasa, el margen de reacción es mínimo. Y en competiciones donde un detalle decide un título, eso es inaceptable. Florentino, consciente de todo esto, quiso que el mensaje fuera transversal. No se trataba de señalar a Bellingham como culpable, sino de reforzar una cultura. Por eso la advertencia no fue acompañada de filtraciones interesadas ni de castigos ejemplarizantes de cara a la galería. El presidente sabe que el miedo dura poco, pero el respeto bien gestionado dura años. Y ese respeto se construye con coherencia. Hubo un punto especialmente delicado en la conversación. El futuro. Porque Bellingham no es un fichaje para una temporada brillante y ya está. Es una pieza central del proyecto deportivo y económico del club. Camisetas, patrocinadores, imagen global. Un activo que hay que proteger incluso de sí mismo. Florentino fue claro en ese aspecto. El club invertirá todo lo necesario para que rinda al máximo, pero espera a cambio transparencia absoluta. No es una exigencia emocional. Es una cláusula no escrita. El jugador entendió que la advertencia no era una amenaza, sino una frontera. A partir de ahí, cualquier decisión que tomara tendría que alinearse con la estructura del club. No más heroicidades silenciosas. No más aguantar por aguantar. El Real Madrid no necesita mártires. Necesita futbolistas disponibles cuando importa de verdad. Este matiz es clave y a menudo se malinterpreta desde fuera. Jugar con dolor no siempre es valentía. A veces es simplemente mala gestión. El fútbol ha romantizado durante décadas la idea del jugador que se infiltra, que fuerza, que juega cojo por amor al escudo. Pero los clubes modernos, y el Real Madrid lo es aunque conserve tradiciones, saben que ese romanticismo sale caro. Muy caro. En este contexto, el caso Bellingham sirve también como mensaje hacia el exterior. A otros jugadores, a representantes,
a futuros fichajes. Aquí hay normas claras. Aquí se cuida al futbolista, pero también se le exige responsabilidad. El club pone médicos, tecnología, descanso, planificación. Lo mínimo que pide a cambio es honestidad. Parece básico, pero en el fútbol de alto nivel no siempre lo es. La advertencia, además, tuvo un componente preventivo. No se quiso esperar a que la lesión empeorara, a que apareciera una recaída o a que el rendimiento cayera de forma evidente. Se actuó antes, cuando aún había margen para corregir. Esa anticipación es una de las razones por las que el Real Madrid suele llegar vivo a los momentos decisivos de la temporada, mientras otros se quedan por el camino llenos de explicaciones tardías. Dentro del vestuario, el episodio se comentó con discreción. Sin morbo, sin bandos. Los veteranos entendieron perfectamente la postura del club. Muchos de ellos han vivido situaciones similares en el pasado, propias o ajenas. Los más jóvenes tomaron nota. Porque cuando un jugador del peso de Bellingham recibe una advertencia así, el mensaje cala. No importa tu edad ni tu impacto mediático. Las reglas son las mismas para todos. Este tipo de gestión no genera aplausos inmediatos, pero construye algo más sólido. Confianza a largo plazo. Un entorno donde cada pieza sabe que se espera de ella. Y en un deporte tan caótico como el fútbol, donde todo parece depender de lo imprevisible, ese orden interno marca diferencias. Por eso esta historia no necesita avanzar en el tiempo para ser relevante. No hace falta esperar a ver si hay más lesiones, más goles o más títulos. El núcleo del asunto ya está ahí. Un club que marca límites. Un jugador que los acepta. Y una advertencia que queda flotando en el aire como un recordatorio permanente. Porque en el Real Madrid no solo se evalúa lo que pasa en el campo. Se evalúa cómo se toman las decisiones cuando nadie está mirando. Y ahí es donde se decide quién está preparado de verdad para sostener el peso de este escudo. Ese peso del escudo no es una metáfora romántica que se repite en las presentaciones. Es una presión constante, invisible, que se manifiesta precisamente en situaciones como esta. En cómo se espera que un jugador actúe cuando tiene que elegir entre callar o hablar, entre aguantar o parar, entre pensar en el próximo partido o en los próximos 10 años. El Real Madrid no delega esas decisiones al azar ni a impulsos individuales. Por eso la frase final de aquella conversación no fue una reprimenda, sino una advertencia serena, casi administrativa, pero cargada de significado. Aquí no se improvisa con la salud. Detrás de esa postura hay años de experiencias acumuladas. Lesiones mal gestionadas que costaron temporadas enteras. Carreras que se torcieron por no saber frenar a tiempo. El club ha aprendido, a veces a golpes, que proteger al futbolista no es solo una cuestión médica, sino también estratégica. Un jugador que se rompe por forzar, no solo se pierde él. Se pierde planificación, se pierde equilibrio en el vestuario y se pierde margen de maniobra en los momentos clave. Y eso es algo que en Madrid no se acepta como daño colateral. El silencio de Bellingham, visto desde dentro, no se interpretó como rebeldía, sino como un síntoma de adaptación incompleta. De alguien que todavía está aprendiendo cómo funcionan las reglas no escritas del club. Porque hay normas que no aparecen en ningún contrato, pero que se transmiten de generación en generación. Normas que los veteranos entienden sin que nadie se las explique y que los recién llegados descubren a base de episodios como este. También hubo una reflexión interna sobre la figura del líder joven. Bellingham ha asumido responsabilidades que normalmente recaen en jugadores con mucha más experiencia. Eso tiene ventajas evidentes, pero también riesgos. Uno de ellos es sentir que no puedes permitirte parar, que mostrar debilidad es perder autoridad. El club quiso dejar claro que ese razonamiento no encaja aquí. Liderar no es ocultar problemas, es gestionarlos bien. Y eso incluye saber decir hasta aquí. El departamento de rendimiento reforzó los controles, no como castigo, sino como acompañamiento. Más seguimiento, más datos, más comunicación. Porque si algo dejó claro este episodio es que la información tiene que fluir en ambas direcciones. El club puede poner toda la tecnología del mundo, pero si el jugador no habla, el sistema falla. Y el Real Madrid no invierte millones para que el sistema falle por orgullo mal entendido. En ese equilibrio entre exigencia y protección se mueve constantemente la institución. No es una línea fija, es una tensión permanente. Exigir al máximo rendimiento sin romper al futbolista. Proteger sin acomodar. Corregir sin destruir la confianza. Florentino entiende bien esa tensión porque la ha gestionado durante años con perfiles muy distintos. Galácticos, canteranos, estrellas consagradas y promesas en construcción. El patrón se repite.
El talento abre puertas. La disciplina las mantiene abiertas. Por eso el episodio no se cerró con una simple charla y ya está. Quedó registrado no como mancha, sino como antecedente, como punto de referencia. Algo a lo que se podrá volver si en el futuro surge una situación parecida. No para reprochar, sino para recordar. Porque la memoria institucional es uno de los grandes activos del Real Madrid. El club recuerda y actúa en consecuencia. En el vestuario, el mensaje se asimiló de manera casi natural. No hubo discursos colectivos ni reuniones forzadas. Bastó con que se supiera que había habido una advertencia. En un entorno tan competitivo, ese tipo de información corre rápido, pero sin ruido. Los jugadores saben leer entre líneas. Saben cuando un tema es serio de verdad. Y este lo era. Lo interesante es que, lejos de generar distancia, el episodio terminó reforzando ciertos vínculos. Bellingham entendió que el club no dudaba de su compromiso, pero sí de su criterio en ese momento concreto. Y esa distinción es importante. No se cuestionó su actitud, se corrigió una decisión. Eso marca una diferencia enorme en cómo se recibe la advertencia. No como un ataque personal, sino como una guía. Todo esto sucede mientras hacia afuera apenas se filtran detalles. El aficionado medio sigue hablando de goles, de clasificaciones y de polémicas arbitrales. Pero en paralelo, en ese plano menos visible, se toman decisiones que explican por qué el Real Madrid suele llegar preparado cuando otros improvisan. No es magia ni suerte. Es estructura. Y en esa estructura, cada gesto cuenta. Incluso el silencio. Porque callar una lesión no es solo una omisión. Es una decisión activa. Una decisión que altera planes, riesgos y equilibrios. El club lo sabe. El jugador ahora también. Y ese aprendizaje, aunque incómodo, forma parte del proceso de convertirse en un futbolista plenamente integrado en lo que significa vestir esta camiseta. No hay drama. No hay titulares incendiarios, no hay necesidad de ir más allá. Todo está dicho en lo que no se dijo públicamente, en la advertencia que no necesitó eco mediático para ser efectiva, en la corrección que no busca culpables, sino estabilidad, porque al final, en el Real Madrid, las grandes lecciones no siempre se gritan, a veces se susurran, y precisamente por eso, se escuchan.